En este tutorial se explicará un tercer ejercicio donde se aplica la ley de Charles-Gay-Lussac. Recordemos que esta ley nos dice que a presión constante el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, o sea, a los grados Kelvin. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre las propiedades de los gases, sobre la ley de Boyle y Mariotte, también la explicación de la ley de Charles-Gay-Lussac y algunos ejercicios. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Con el siguiente ejemplo interpretaremos la ley de Charles-Gay-Lussac. Cuando se tienen dos globos con la misma cantidad de aire, si el primero, el aire, está frío, está indicando que tiene una menor temperatura con respecto al segundo. En consecuencia, esa misma cantidad de aire ocupará un menor volumen en el primer ejemplo con respecto al segundo. La relación directamente proporcional indica que cuando la temperatura aumenta, la otra variable, o sea, el volumen, le sucede lo mismo, o sea que también aumentará. O en el caso de que la temperatura disminuya, el volumen también disminuirá. Esta es la fórmula general en donde se relacionan el volumen y la temperatura. Resolvamos el siguiente ejemplo. Una cantidad constante de aire ocupa un volumen de 2.4 litros en un globo a una temperatura de 80 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué volumen en mililitros ocupará cuando la temperatura es de menos 10 grados centígrados, o sea 10 grados centígrados bajo cero, si la presión permanece constante? Primero colocamos los datos. Aquí aparece el globo con aire introducido en un agua a 80 grados centígrados. Aquí aparece el globo con la misma cantidad de aire después de haber estado unas horas en un refrigerador a 10 grados centígrados bajo cero. Debemos de averiguar el volumen en mililitros a esta temperatura. Para resolverlo se debe aplicar la fórmula general de la ley de Charles-Gay-Lussac. Como la temperatura se debe expresar en grados Kelvin, la primera parte del procedimiento es convertir estos 80 grados centígrados a grados Kelvin. Para ello se le suma 273, obteniendo un resultado de 353 grados Kelvin. Y estos menos 10 grados centígrados, al sumarles 273, origina 263 grados Kelvin. La segunda parte del procedimiento es averiguar el volumen sub 2. Para ello se despeja. En consecuencia, esta temperatura sub 1 pasa a dividir. El volumen sub 2 será igual al producto del volumen 1 por la temperatura 2 dividida por la temperatura 1. Se reemplazan los valores en la fórmula y al hacer la operación obtenemos que el volumen sub 2 es igual a 1.79 litros. Pero como el volumen lo están pidiendo en mililitros, vamos a convertir estos 1.79 litros a mililitros. Para ello se tiene en cuenta la equivalencia de que un litro es igual a 10 a la 3 mililitros. Este volumen resultante lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de mililitros y litros. Los litros se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados con los litros de la cantidad que se va a transformar. Se sabe que un litro es equivalente a 10 a la 3 mililitros. Se hace la respectiva operación y nos da como resultado 1790 mililitros. Hemos hallado el valor del volumen que nos estaban pidiendo en mililitros. Los volúmenes y temperaturas de este ejercicio los podemos representar en una gráfica. En el eje X aparece la temperatura en grados Kelvin y en el eje Y el volumen en mililitros. Se puede apreciar que la temperatura 1 es de 353 grados Kelvin, que se relacionan
con 2.400 mililitros y que la temperatura sub 2, o sea, 263 grados Kelvin, están relacionados con 1.790 mililitros. La gráfica de una relación directa siempre será una recta. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.